Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta segunda clase, a esta segunda de tres sobre las tres clases gratuitas que tenemos sobre tablas dinámicas, en la que estamos tratando de sacar todo el potencial, todo el jugo a nuestros datos a través de las tablas dinámicas. Bueno, tras las presentaciones oficiales en las que vimos en la clase anterior pues cómo crear tablas dinámicas desde cero, vimos un poco la carga de trabajo que supondría trabajar bases de datos como la que teníamos en pantalla y cómo a partir de tablas dinámicas sencillas podíamos tratar y sintetizar los datos. Ojo, si recordáis dije tratar, sintetizar y analizar. La parte de analizar todavía no la hemos tocado, pero entre esta ya y sobre todo la siguiente clase sí vamos a tocar ya cómo empezar a analizar en este caso los datos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy el objetivo de esta clase simplemente es de alguna forma seguir profundizando dentro de las tablas dinámicas, el que entendamos, repasemos también de alguna forma, cojamos hábito de crear tablas dinámicas y vamos a empezar a ver un poco más las tripas de las tablas dinámicas, temas un poco más avanzados vinculados a cómo actualizar tablas dinámicas, cómo hacer diferentes operaciones, algún truquito como digo por ahí y sobre todo cómo hacer tablas dinámicas a partir de qué fuentes de datos, porque si recordáis, en la clase anterior simplemente lo que vimos es que a partir de una celda activa, solamente señalaba una celda activa, creaba una tabla dinámica. Veremos un poco qué diferentes opciones hay y cuál es la más óptima y para que simplemente también tengáis diferentes opciones de dónde elegir. Pero de momento simplemente vamos a crear una tabla dinámica a partir de los datos igual que como hicimos la vez anterior. Le doy una celda activa, le damos a insertar una tabla dinámica y vamos a ver qué es lo que pasa en este caso porque alguna cosita ya os avanzo que ha cambiado a nivel de los datos, ojo, no para despistar sino para ir evolucionando un poco en base a lo que he comentado. Mirad, como decíamos, simplemente me está cogiendo todo el rango de datos. Si yo bajo para abajo, una vez más compruebo que mi base de datos, mi rango llega hasta el final y la quiero en una nueva hoja de cálculo. Perfecto, le damos a aceptar y por aquí lo que decimos es, oye, yo quiero una tabla dinámica en la que por provincia, ya vemos por aquí algo un poquito raro, me diga las ventas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que resulta que esta base de datos, entre la otra clase, la clase anterior, la primera, y esta, pues simplemente he tocado una serie de datos por aquí. ¿Qué es lo que suele pasar? Que muchas veces, cuando descargamos estas bases de datos, estos listados, una vez más, ojo, un pequeño KitKat, no le estoy llamando tabla, esto para mí no es una tabla. En la clase siguiente, bueno, hoy ya veremos por qué esto es una tabla, ¿de acuerdo? Como veis simplemente pues lo que decía, cuando descargamos una base de datos o bien cuando hay alguien que alimenta estas bases de datos de forma manual, pues normalmente se pueden cometer errores. Y aquí ¿qué es lo que pasa? Pues que mirad que en el campo de provincia pues resulta que todo debería ser como Las Palmas, la provincia de Las Palmas, pero alguien pues se ha quedado escribiendo Las Pal o alguien ha puesto Las Palmas de GC, de Las Palmas de Gran Canaria completo. Bien porque alguien lo haya metido de forma manual, bien porque lo hayamos descargado. ¿Qué es lo que pasa? Que al hacer mi tabla dinámica, lo hacemos un poquito más grande para que se vea bien, pues resulta que me están dando, en este caso, tres filas, como veis, para ventas para las PAL, ventas para las Palmas y ventas para las Palmas de GC, cuando estas tres filas deberían ser una única fila, un único elemento. ¿Cómo podemos resolver eso? ¿De acuerdo? Porque en multitud de ocasiones lo que he visto es que al final se acaba eliminando esta tabla dinámica, se acaba yendo aquí a corregirlo, que eso sí o sí lo vamos a tener que corregir, y volver a construir la tabla dinámica. Eso es una pérdida de tiempo enorme, cuando además, recordad que si pinchábamos fuera mi barra de herramientas no aparecían los menús propios de la tabla dinámica. Si yo pinchaba en la tabla dinámica tenía dos elementos, ¿de acuerdo? Si pincho aquí en análisis de tabla dinámica tengo un botoncito de actualizar, que además también lo tengo con el botón derecho sobre la tabla dinámica. Tengo este botoncito de actualizar. ¿Qué quiere decir eso? Que la tabla dinámica es dinámica porque mantiene un vínculo constante con su base de datos origen, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que pasa aquí se va a ver reflejado en la tabla dinámica en el momento en el que yo o bien actualice por aquí o bien actualice por aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo tendríamos que hacer? Muy sencillo, simplemente me iría aquí y diría, oye, pues mira, con esto simplemente o lo copio o lo estiro para arriba, ¿para qué? Para que todo sea lo mismo, ¿de acuerdo? Que todos es Las Palmas. No solamente con hacer esto, ya de alguna forma se modifica, como veis sigo teniendo estas tres líneas, pero en el momento en el que yo, una vez más, bien con el botón derecho o bien, y ahora sí le voy a dar, en el momento en el que le doy aquí al botón de actualizar, en cuestión de un microsegundo, como veis se ha actualizado, ¿de acuerdo? Simplemente decir esto, pues oye, no es que nos pueda sorprender, pero simplemente lo que está haciendo es mantener un vínculo constante, lógicamente, en el sentido de todo lo que pase por aquí, en este rango de datos sobre el que hemos hecho la tabla dinámica, se ve reflejado en este caso sobre la propia tabla dinámica, en función de lo que hagamos aquí dentro de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que recordéis que lo podemos hacer aquí desde actualizar. Si tuviéramos varias tablas dinámicas, como es el caso que vamos a trabajar, imaginar que aquí tuviera otra tabla dinámica, pues tan sencillo como querer actualizar ambas, simplemente darle a actualizar y actualizar todo, ¿vale? En un método, digamos, más avanzado, dentro de la academia, vemos un curso de macros básico, sin necesidad de tocar nada de código, en el que vemos que con una macro podemos ser capaces, lógicamente, de poder actualizar todas las tablas dinámicas a golpe de botón.
acuerdo? Bien, vamos a por más un poquito. ¿Qué más podemos llevar dentro de lo que, oye, de alguna forma podemos encontrarnos dentro de la tabla dinámica? Bueno, aquí, hasta la hora, hasta la fecha, lo que habíamos hecho simplemente es, la vuelvo a hacer simplemente, si tengo provincia, cuando bajo ventas a los valores, como veis en el campo de valores, automáticamente me ponía una suma. Si yo bajaba un elemento que fuera en este caso texto, recordad que esto lo vimos también en la clase anterior, pues como veis automáticamente me cogía en este caso una cuenta de producto. Voy a quedarme solamente con la suma. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que limitarnos, en este caso, a hacer sumas como tal, simplemente sumatorios. Si quisiéramos hacer elementos más avanzados, cálculos, es decir, oye, incluso algún tema de alguna función, o hacer cálculos con los elementos que tuviéramos en una tabla dinámica, no me voy a detallar sobre ello porque es un tema bastante más avanzado, bastante más específico. Tenemos aquí un botoncito que se llama nivel de cálculos. Esto lo vemos dentro del curso completo dentro de la academia. Pero aquí, si yo pincho no con el botón derecho, con el botón izquierdo, y le doy el clic normal, el botón izquierdo, configuración de campo de valor, tengo una serie de operaciones que puedo hacer directamente con ese dato. Es decir, en vez de hacer una suma, pues puedo hacer un recuento, promedio, máximo, mínimo y alguna otro tipo de operación, ¿de acuerdo? Es decir, aunque, vamos, si soy sincero, realmente el 80-90% de las opciones serán estas que tenemos por aquí, de suma, recuento, promedio, algún máximo y mínimo producto en todo caso, pero ya varianzas y desviaciones que tenemos por aquí no serán muy habitual. Pero para que veáis un poco, tenemos 691.000 euros de ventas totales de suma. Si yo pongo aquí promedio, ¿qué es lo que pasa? Al darle a aceptar, lo que me da es el promedio de las ventas de Barcelona. Es decir, me hace un promedio de cada uno de los datos en función de lo que he seleccionado. Es decir, me hace un promedio de ventas, en este caso, de Madrid, de Barcelona, por cada una de las tiendas, ¿de acuerdo? De las provincias. Perdón, de las provincias, no de las tiendas, ¿vale? Si lo queremos cambiar, simplemente volvemos a pinchar en configuración de campo de valor, aparecemos suma y ahí nos aparece. Eso nos aparece tanto para la parte de datos numéricos, es decir, de cualquier elemento que bajemos al campo de valores. Si yo bajo el producto, igualmente voy a poder hacer otro tipo de operaciones. No me dejaría hacer una suma, me daría un error porque no es un elemento en el que yo pueda hacer una suma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, más cositas. Pues mirad, si volvemos a nuestro origen, en el que decíamos, oye, ventas por provincia, pero además por departamento, y metía por aquí en este caso el departamento, pues tenía una tabla bastante interesante. Me refiero, si esta fuera nuestra base de datos real sobre la que extraer información, indudablemente este tipo de tablas me extrae un indicador, es decir, oye, ventas por provincia, que si es lo que quiero, estupendo, y aquí pues nos da un poco más de profundidad y oye, somos capaces de analizar, de extraer, y aquí ya sí que empezaríamos, por lo menos en la parte de disponer los datos para poder analizar. No estoy cambiando los datos como veis en moneda, no es lo que me interese ahora, que si alguien quiere cambiarlo, simplemente señalar, darle por aquí con el formato monedas y estupendo. Si los datos aquí estuvieran en monedas, ya me los cogería directamente. Pero a lo que voy, imaginar que estamos revisando estos datos, o imaginar que estáis presentando estos datos, imaginaros, yo que sé, a los responsables de cada una de las provincias, o de cada uno de los departamentos a nivel nacional, y resulta que abre la mano, levanta la mano el de deporte y dice, oye, no puede ser que yo sé que este año en deporte en Barcelona no han sido 8.900, sino que hemos superado los 10.000 euros de venta. ¿Qué es lo que suele pasar? Muchas veces a quien presenta los datos, pues se pone en cuestión los datos, ¿no? Por decirlo de una forma, decir, oye, la veracidad de los datos son buenos, no son buenos, entonces puede ser que nos pidan detalles. ¿Cómo sacaríamos este detalle? Una vez más, vuelve iba a decir no el angelito, sino en este caso el diablo, el que hace las cosas de forma manual, ese que nos aparece en el hombro y dice, no pasa nada, Miguel, vete aquí a las tablas dinámicas, te vas aquí dentro de la cabecera, pinchas en datos, metes un filtro, te vuelves a poner a filtrar y vuelves a perder tu maravilloso tiempo. Nada de eso, simplemente algo tan sencillo como esto, y ojo, esto puede parecer un truco muy sencillo, seguramente tú que estés al otro lado, pues oye, dependiendo de tu uso y de tu nivel, puede que lo sepas o no, pero lo normal es que incluso el usuario, no voy a decir avanzado, pero sí el usuario, digamos, intermedio, casi avanzado, es decir, el que sepa explotar muy bien las tablas dinámicas, quizás ese truquito lo haya pasado por alto. ¿Qué truquito? Tan sencillo como hacer un doble clic en los datos. ¿Qué es lo que pasa si yo hago un doble clic aquí? Que como veis lo que me hace es, me abre una hoja nueva con el detalle de los datos. Estos son el detalle de la tabla, en este caso de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, no tengo en ningún momento que recurrir, digo una vez más, no tengo que recurrir a ir a la base de datos, filtrar o pinchar en datos, hacer un filtro y ponerme a filtrar como loco en función del nivel de detalle que quiero ver, sino simplemente me pongo no solamente dentro de la tabla dinámica, digo, oye, el total no me cuadra las ventas de Barcelona, son datos muy superiores,
Pues pincho por aquí y aquí tengo el detalle. Si yo esto lo tuviera que enviar por correo a alguien, tan sencillo como pinchar, seleccionar, un control C o un copiar, pegarlo por correo y listo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, de cualquier elemento a nivel de filas, columnas, podría tener un detalle, además en un formato de tabla. Ahora entraremos en ello. Esto sí que es una tabla ya, como veis nos aparece por aquí un formato de tabla y como veis muy interesante. Me voy a cargar a eliminar estas 3 hojas y vuelvo simplemente a mi formato de origen, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto hoy un poco cómo podemos actualizar bases de datos, cómo podemos utilizar simplemente el campo de valores para crear diferentes o trabajar diferentes operaciones. No hemos terminado con lo que nos deja esta opción, pero sí lo que quiero es de alguna forma trabajar sobre las diferentes fuentes de origen. Porque mirad, me voy a quedar con la base sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es la realidad a la hora de trabajar con bases de datos. Voy a quitar la parte de los filtros, datos, filtros, lo dejo como tenemos. E imaginar que resulta que por aquí lo normal es que empecemos a tener más datos. Pues oye, resulta que pase un mes o tengamos más ventas y resulta que o bien de la aplicación informática o de quien registre los datos, me da igual, tengamos más datos. Mirad, yo voy a hacerlo un poco a lo bruto, ¿vale? Es decir, imaginar, voy a copiar estos datos como si fueran datos nuevos. Simplemente hago un control C, como veis me lo estoy llevando, me lo pongo por aquí a partir de la fila 132 y le doy un control V, simplemente para pegar. Da igual que lo hagáis con atajos de teclados o con copiar y pegar, no hay problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como veis, aquí yo ya tengo, en este caso, nuevos datos. Mi rango de datos de la tabla dinámica cogí hasta aquí, hasta la fila 131 y aquí tengo más datos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le doy ahora mismo a actualizar, me voy aquí a análisis de tabla dinámica, le doy a actualizar, aquí como veis la cifra va a ser la misma, no se cambia nada. ¿Por qué? Porque según yo he hecho la tabla dinámica, recordad, simplemente lo que había hecho antes era a partir, en este caso, de una celda activa, solamente, y lo vamos a ver desde aquí, yo puedo cambiar el origen de datos de aquí, puedo cambiar en este caso esa base de datos, ese rango, y como veis, aquí está el corte. Como veis, a partir de la fila 131 tengo mi línea verde discontinua. Si lo quisiera cambiar en esta ocasión, tendría que cambiar yo el rango de datos a mano, es decir, oye, me tendría que poner por aquí, y o bien, también no es el caso, lo vemos también simplemente para que sepáis desde cosas sencillitas, lo que tenemos en la academia, hasta temas avanzados, esto es muy sencillo, cómo trabajar para coger un rango de datos, o bien con el, en este caso, no con el ratón, porque perderíamos tiempo, sino con el atajo de teclado, que como veis, en cuestión de segundos, nos ponemos simplemente en la primera celda, con una mayúscula y un control, hago una flechita derecha y una flechita abajo, y selecciono todo el rango de datos. Pero bueno, no es lo que nos incumbe. Si alguno tiene dudas me podéis contestar y lo digo expresamente para que veáis un poco cómo es. Pero como veis ahora sí, que antes nos aparecían 691.000, si yo actualizo el rango de datos sí me cambia. Pero esto no es operativo porque imaginaros que yo aquí tengo otra tabla dinámica, luego me creo otra hoja, que tengo por aquí también más tablas dinámicas y cada vez que cambia el rango de datos tengo que ir tabla dinámica por tabla dinámica, dándole aquí a análisis, cambiar origen de datos, cambiar el rango, no es operativo, ¿de acuerdo? Entonces, elimino esta hoja que tengo aquí para que no nos confunda. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Pues mirad, una de esas, digamos, realmente es una opción el poderlo hacer así. ¿Esto para qué es útil? Imagínate que te vas a descargar esta base de datos, vas a hacer una tabla dinámica exclusiva para mandar algo puntual que te han pedido y no la vas a volver a utilizar. Pues en este caso no hace falta complicarse la vida. Creas la tabla dinámica, lo mandas y sabes que esa base de datos la puedes eliminar o puedes eliminar el fichero porque no lo vas a volver a utilizar. Pero ¿qué es lo que pasa si fuera a ser, en este caso, una base de datos recurrente? Es decir, un informe que yo periódicamente tengo que mandar de forma mensual, imaginar las ventas por provincia pues al director, ¿vale? De la oficina. O al director, en este caso, de la empresa. Pues mirad, ¿qué es lo que pasa? Tenemos otra opción de, en vez de desde una celda activa, podemos seleccionar todas las columnas. ¿Qué es lo que pasa al seleccionar todas las columnas? Que realmente estoy seleccionando por aquí también las celdas que están en blanco. Si yo desde aquí hago insertar una tabla dinámica, me está cogiendo el rango de todas las columnas, hago lo mismo y resulta que cojo lo mismo que hemos hecho antes. Por provincia, este sería el segundo modo, ¿de acuerdo? Por provincia y ventas. Y perfecto, lo hago un poco más de zoom y estupendo, pues aquí tenemos, por igual que teníamos antes, como veis, la única diferencia es que nos habilita una casilla en blanco. Si esta opción no nos molesta, pues ya tenemos una posible solución alternativa. Ojo, para mí no es la óptima nos viene ahora después, ¿vale? ¿Por qué? Porque la realidad es que en este caso, imaginar que yo fuera a crear un gráfico, sé que estamos trabajando sobre tablas dinámicas, pero simplemente le doy a insertar, inserto por aquí
un gráfico de barra normal, ni le doy formato ni nada. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del gráfico me aparece también como una columna en blanco, que es decir, una columna en blanco de una fila en blanco, es decir, esto algo no cuadra, ¿no? Si nos ponemos puristas de alguna forma, decir, no me gusta esto, ¿cómo lo puedo solventar, Miguel? Bueno, te podría dar el parche de decir, oye, no pasa nada, pinchas aquí en el filtro propio de la tabla dinámica y donde pone en blanco lo quitamos, ¿no? Y lo desmarcamos. Y estupendo, ya lo tendríamos. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Que si yo vuelvo a meter más datos, ¿de acuerdo? Vuelvo a meter más datos, los meto por aquí, lo que antes no nos solventaba, ahora sí, si le doy a actualizar, mirar el total, en el momento en el que le doy a actualizar, pues me cambia la cifra. Estupendo, parece que esto funciona bien, Miguel, ¿no? Esta no es la óptima, ¿qué más hay? No es la óptima, ¿por qué? Porque yo he jugado porque no me apetecía quitar la fila en blanco. ¿Qué es lo que pasa si resulta, imaginar que de estas, en este caso estas nuevas filas que he metido, es porque hemos abierto una nueva tienda, una nueva provincia, ¿de acuerdo? Tenemos aquí todas estas, imaginar que abro una oficina en Fuerteventura y cambio pues parte de estos datos, por ejemplo aquí arriba, Fuerteventura, ¿de acuerdo? Y me copio estos datos. Ahora yo, al actualizar los datos, debería de aparecerme una provincia nueva que sea Fuerteventura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Me quita una serie de ventas, pero no me las pone en Fuerteventura. No tengo Fuerteventura. ¿Qué es lo que ha pasado, Miguel? Si antes sí se nos actualizaba. Pues ¿qué es lo que pasa? Que como antes hemos filtrado, al filtrarlo no quiere decir que desmarcamos solamente en blanco, sino que le estoy diciendo que me muestre solamente estas que se quedan marcadas. Por lo tanto, cualquier valor nuevo aparece desmarcado. Tendría que yo una vez más de forma manual acordarme, revisar, dejo simplemente de alguna forma que los datos sean correctos al azar, por decirlo de alguna forma, porque tengo que seleccionar los datos, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera opción desde una celda activa, si vamos a manejar los datos simplemente y los vamos a tirar, pues bueno, es una opción. Esta segunda opción lo que nos ayuda a que si yo voy a actualizar los datos, pues mientras no vayan a cambiar los criterios, pues no podría ser, ¿de acuerdo? Pero son opciones, como digo, alternativas. Son opciones que son muy fáciles de explicar para crear tablas dinámicas desde cero, pero cómo deberíamos crear tablas dinámicas, digamos, de alguna forma a nivel profesional. Pues mirad, siempre, 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 esto debería de ser, digamos, cada vez que abramos una base de datos, lo que tenemos que transformar es esa base de datos en un formato de tabla. Y me explico, mirad, esto lo que os he dicho hasta la fecha, que esto es un listado, esto es una base de datos, no es una tabla. ¿Por qué sé que no es una tabla? Porque aunque pueda parecer que tiene una cuadrícula y que de alguna forma, aunque hagamos un mal uso del concepto, realmente no es una tabla. No es una tabla hasta que yo pincho en una celda activa y me voy aquí a insertar e inserto una tabla. ¿Qué quiere decir esto de insertar una tabla? Simplemente, como veis, es muy sencillo. Yo voy a pinchar en ello, ¿de acuerdo? Me va a decir, oye, ¿dónde están los datos de la tabla? Y le digo, están aquí, ¿vale? Y ahora mismo lo que acabo de hacer es darle, de alguna forma, vitaminas o propiedades especiales a mi base de datos. Ahora ya sí es una tabla. Mirad, para empezar, de hecho, mirad, vamos a copiar por aquí. Voy a copiarla y a hacer una pequeña copia dentro de estos elementos para que veáis la diferencia. Yo ahora mismo aquí, a esta que teníamos en cuestión, si le doy a insertar, como veis ahora mismo es una base de datos, ¿vale? He vuelto para atrás. Si le doy a insertar, ¿vale? Me va a crear por aquí una barrita nueva que va a llamarse diseño de tablas. Ahora mismo no está. Si yo le doy a insertar una tabla, me crea, como veis, ese elemento de diseño de tabla. ¿Por qué? Porque ahora mismo esto ya es una tabla y lo que tengo, la copia en la otra hoja, esto no es una tabla, es una base de datos, ¿vale? Ahora mismo aquí lo que ha hecho ha sido nombrarle como una tabla y tiene propiedades especiales. Lo que hemos hecho ha sido vitaminarla, darle poderes. ¿Por qué? Tenemos diferentes elementos de por qué son. No los voy a explicar todos dentro de esta clase, lógicamente. Tenemos, lógicamente, una masterclass, un curso dentro de la academia para que veáis por qué es necesario trabajar siempre con tablas. Simplemente, mirad, si yo aquí hago, en este caso, un scroll para abajo, la fila de cabecera se me pierde. En este caso, si yo hago scroll para abajo, la fila de cabecera siempre se me va a mantener. Si yo tengo aquí fórmulas en cualquiera de las columnas, se me van a mantener para cualquier elemento nuevo. Si yo inserto datos por aquí abajo, me va a dejar, ¿de acuerdo? Es decir, siempre me lo va a coger automáticamente, no va a ser un rango de datos, esto es una tabla, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, si yo ahora, ¿de acuerdo? Inserto, en este caso, si alguien quiere al otro lado, si quiere que le mande un pequeño vídeo que tengo preparado, oye, de cómo o por qué es importante y cuáles son las ventajas fundamentales de trabajar con tablas o con listados, para que veáis un poco lo potente de trabajar con este elemento, que en la última clase veremos también un poco por qué es muy potente por este botoncito, pues sin problema me respondéis y así hay un poco de comunicación bidireccional y os lo enlazo. Pero mirad, si yo desde aquí me voy a insertar e inserto una tabla dinámica, aquí mirad que ya no me está haciendo referencia a un rango de datos, sino me está diciendo, oye, esto es la tabla 5, pues a partir de la tabla 5, ¿te hago qué? Pues digo, mira, me vas a meter una tabla dinámica que por provincia
me pongas las ventas. Y estupendo, lo hago un poco más grande. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si lo que hemos hecho antes, vamos a hacer la prueba del algodón. Voy a coger por aquí otro rango de datos, ¿de acuerdo? Recordad que aquí yo ya tengo Fuerteventura. Fuerteventura ya no me va a valer. ¿Para qué? Para probar si, lógicamente, me coge los datos. Entonces vamos a poner, al igual que en vez de Fuerteventura, vamos a ver qué provincias no puedo tener. Pues, por ejemplo, vamos a poner Vigo, que no tengo. Pues aquí, estas que tengo por aquí, van a ser Vigo, ¿de acuerdo? Y Vigo me las bajo, la copio y lo pego por aquí. Estupendo. Mirad, yo sin hacer nada más, simplemente situándome una vez más dentro de la opción, le doy a actualizar y aquí automáticamente se me ha actualizado el total, me ha aparecido Vigo, no tengo celdas o filas en blanco, ¿de acuerdo? Lo tengo todo señalado. Por lo tanto, esta es la opción óptima para poder trabajar tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque nos aseguramos que si la tabla de datos, nuestra tabla origen de datos, crece por aquí abajo, crece por aquí a la derecha con nuevas columnas o se modifican cualquier datos de los que ya tuviéramos, me va a actualizar todos los datos, cosa que no pasaba anteriormente. Aquí no me actualizaba los datos, tenía que actualizar el rango, y aquí sí me actualizaba el rango, pero ojo, porque si cambiaban los datos, pues si yo ya había filtrado lo de en blanco y demás, pues tenía problemas. Por lo tanto, siempre, esto es simplemente como rutina, cada vez que abramos en este caso un Excel, si trabajas una base de datos y no está en este formato, ¿vale? Que no tiene diseño de tabla. ¿Cómo sabes que no está diseño de tabla? Por dos motivos. Aquí arriba no te aparece, diseño de tabla, además de que no ves que tiene formato, aunque el formato podría estar modificado, pero también la otra prueba del algodón es que este botoncito te deje activarlo. Si ya fuera tabla, en este caso de datos, como veis aquí ya me aparece en gris, no me deja trabajarlo, tengo un formato a nivel de color y como veis tengo este elemento de diseño de tabla. Pero como digo, esto daría simplemente para otra serie de clases. De hecho, como digo, hay una masterclass dentro de la academia solo de por qué tenemos que trabajar con tablas y no con bases de datos, pero es muy, muy interesante. Lo último que vemos hoy simplemente es, mirad, en mi base de datos que tengo por aquí, en la última que hemos hecho, ¿de acuerdo? En la que tira de la tabla, en este caso de datos que hemos creado, ¿cómo podríamos crear porcentajes? Dos opciones, ¿de acuerdo? Dos opciones para poder crear porcentajes, ¿de acuerdo? De forma optimizada en las tablas dinámicas. Mirad, ¿por qué digo? Porque imaginar que, oye, pues estamos analizando las ventas, a esto sí le voy a dar, digamos, aquí importe, le voy a dar, digamos, en este caso formato de moneda para que se vea más claro. Imaginad que yo necesitara sacar una proporción, decir, oye, Barcelona ha vendido 78.000, pero ¿qué porcentaje son estos 78.000 respecto del total? Lo normal, esto no es nada complicado, no es un tema de tablas dinámicas, no es ni siquiera una función, simplemente es una división del cole, simplemente dividir las ventas que tengo por aquí, los 78.000, entre los 930.000. Esto me dará un valor decimal, que si yo a este valor decimal le aplico este formato porcentual, pues me dice, mira, es el 8%, ¿no? Digo, ah, vale, pues yo sé que si cojo ahora esta celda y lo estiro para abajo, me va a dar el valor de los otros porcentajes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Me da el mismo valor. Te aseguro que no es, por el simple hecho de que son importes diferentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, que cuando yo hago un clic, en este caso hago un igual e inserto o una referencia o hago clic en una celda, me está haciendo referencia a esa celda, la celda J4. Pero si yo hago un igual y hago clic o pincho en una tabla dinámica, no me hace referencia a la celda B4, me está haciendo referencia a la función sobre la cual están construidas las tablas dinámicas. Por lo tanto, no nos es útil para crear porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces, dos opciones reales, ¿de acuerdo? Vamos a hacer versión cao, vamos a poner por aquí, vamos a poner versión OK media, por decirlo de una forma, y vamos a hacer OK versión pro, ¿de acuerdo? Esta no la vamos a crear aquí, sino la vamos a crear dentro de la propia tabla dinámica. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Un porcentaje que fuera, digamos, fácil de hacer y no nos lleve a esta locura de qué es lo que pasa, que cuando nos vemos esto, no encontramos solución, me pongo a hacer lo mismo celda por celda de forma manual, otra vez perdiendo tu maravilloso tiempo. Mirad, muy sencillo, simplemente inserto un igual y en vez de pinchar en las celdas, lo que hago es las escribo yo. Porque ya he visto que si pincho me hace referencia a la función, ¿vale? Por lo tanto, eso no me vale. Simplemente escribo un igual y le digo, oye, la celda B4, pongo aquí la celda B4, me la divides entre ¿cuál? Entre la celda B13. La celda B13 la tengo que inmovilizar simplemente para que se me quede ahí el total. Esto, como digo, también lo vemos dentro de la academia. Pero como veis, simplemente lo que he hecho ha sido escribir yo las referencias de las celdas. Y ahora ya sí, si yo lo bajo para abajo, me da su valor porcentual. Esto es la versión, digamos, entre comillas, no manual, la versión parche, el hacer un porcentaje fuera de lo que es la tabla dinámica. Vamos a insertar por aquí
una fila nueva. ¿Para qué? Porque la propia tabla dinámica, y esto es otro pequeño truquito que muy poquita gente sabe manejar, ¿de acuerdo? Muy poquita gente, menos que el del doble clic recordáis que estábamos haciendo, muy poquita gente sabe cómo puedo mostrar dentro de una tabla dinámica sin tener que hacer el cálculo fuera. Y mirad, lo que voy a hacer es, para que veáis un poco, vamos a dejar igualmente los valores de las ventas, voy a meter otra vez el campo de ventas, ¿vale? Parece que estoy duplicando los datos, pero mirad, me voy a poner aquí, en el segundo que hemos hecho, porque este segundo quiero que en vez de que me diga el importe, me diga qué porcentaje son estas ventas respecto al total, es decir, lo que hemos hecho aquí, pero en vez de hacerlo fuera de la tabla dinámica, lo quiero hacer dentro de la tabla dinámica. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente yo pincho por aquí, ¿de acuerdo? Me voy a configuración de campo de valor y le digo, oye, mostrar valores como, no en resumir valores por suma, recuento, promedio, sino la otra etiquetita, carpetita, pestañita que tenemos por aquí, que no estamos utilizando. Si yo pincho en ella, como veis ahora me dice, oye, ¿cómo quieres mostrar los valores? Y le digo, oye, quiero mostrar los valores como porcentaje. Me da opción de mostrar porcentaje respecto del total general, del total de columnas, del total de filas, y diferentes opciones a explorar. Lo normal es que queramos hacerlo sobre el porcentaje del total general, tal y como tengo aquí. Decir, oye, estos 78.000, ¿qué porcentaje es respecto del total? Si yo lo clico aquí, no tengo que hacer nada más y como veis me da el valor porcentual igual que lo tengo aquí. Bueno, en este caso incluso con 2 decimales, pero como veis es exactamente el mismo salvo por los redondeos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo a estos porcentajes les quito en este caso los valores decimales, pues como veis son exactamente lo mismo. Con la ventaja de que en este caso lo tengo integrado dentro de la tabla dinámica, no lo tengo fuera, ¿vale? Así que muy importante, muy interesante el poder llegarlo a manejar. Como veis hemos llegado ya a un nivel intermedio sobre las tablas dinámicas. Ya no solamente sabemos crear tablas dinámicas, operar con las columnas, las filas, lo digo para que todo el mundo sea consciente un poco de que sí, indudablemente nos falta práctica de ponerlo lo que hemos aprendido en marcha, pero ya no solamente sabemos construir tablas dinámicas muy potentes sobre las cuales tratamos, sintetizamos y empezamos a analizar nuestros datos, sino que tenemos truquitos de que si le doy un doble clic me aparece el resumen de los datos, sé trabajar temas de porcentuales, cómo funciona un poco esto de actualizar, cómo puedo crear mis tablas dinámicas de una mejor opción, que sin duda alguna es a partir de una tabla de datos, y este tipo de cosas que lo que nos están haciendo es llevar las bases de datos o nuestras tablas dinámicas a otro nivel. Pero nos queda la locura, nos queda realmente sacar el conejo de la chistera y que parezca que hagamos magia. Porque imaginar que yo a esta base de datos, vamos a quitarle este elemento, vamos a dejarla limpia, ¿de acuerdo? Imaginar que a esta tabla dinámica le creara por aquí un gráfico, le creara por aquí otra tabla dinámica, le creara otro gráfico y llegara a formar algo como lo que tengo por aquí, ¿de acuerdo? Que ojo, esta tabla dinámica es la misma que hemos hecho. Esta otra de aquí simplemente es, oye, una nueva de departamento y suma de ventas, pero lo mismo, simplemente hemos cambiado el concepto. Le he creado dos gráficos que veréis que no es nada del otro mundo, simplemente dos gráficos sencillos y he cogido uno de los diseños que viene. Pero ¿qué es lo que tenemos esto que tenemos por aquí? Mirad, simplemente, y os voy a dejar con la miel en los labios, simplemente lo que quiero mostraros es que aquí tengo analizado, y ya sí estoy empezando a hablar de la palabra analizado o he creado un análisis de ventas por provincia, de ventas por departamento, aunque no le haya puesto formato de moneda, no es lo que aplica. Le he creado un par de gráficos muy sencillos que he tardado menos de un minuto, es decir, he tardado yo y vais a tardar vosotros porque simplemente le he dado al botoncito de crear gráfico y le he aplicado un diseño de lo que viene. No penséis que porque tiene el fondo oscuro aquí y todo, decir, madre mía, qué diseño le ha dado. No, esto viene por defecto en este. Y lo que le he creado es este elemento que os voy a dejar con la miel en los labios, que lo vamos a ver en la clase siguiente, porque mirad qué es lo que pasa, como veis pone meses, si yo pincho aquí en enero. No solamente me está cambiando los dos gráficos, no solamente uno, sino que soy capaz de analizar los datos, decir, oye, tengo ventas por provincia, ventas por departamento, ¿qué ha pasado en enero? Pues mira, ha pasado esto. ¿Qué ha pasado en febrero? Pues ha pasado esto. ¿Qué ha pasado en el primer trimestre? Puedo coger los 3 primeros datos, hacer una agrupación, simplemente haciendo una selección. Como veis, me está permitiendo, esto es un elemento de las tablas dinámicas que se llama segmentación de datos, lo descubriremos a fondo en la siguiente clase, en la tercera y última, que nos va a permitir ya no solamente tratar y sintetizar también, sino poder analizar los datos de forma totalmente dinámica, de forma totalmente sencilla y hacer que nuestros datos cobren propia vida y luzcan con luz propia y que realmente cualquier persona a la que le muestres estos datos pues alucine y diga, oye, ¿cómo has hecho esto? O qué maravilla, cómo podemos analizar los datos. Eso será en la próxima clase, en la tercera y última. Cualquier duda que tengas, pues te enlazo y te reto a que me puedas darle a contestar a este correo
y indudablemente me puedas hacer cualquier tipo de pregunta o aclaración que tengas. Será un auténtico placer. De momento te emplazo a que veamos la tercera y última sesión, que es la que realmente te va a hacer potenciar tu trabajo con tablas dinámicas. Un abrazo.